Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América. Nos encontramos en la Cámara de Industriales del Guayas. Va a cumplir 80 años esta institución. Y tienen como invitada, y nosotros en la entrevista, a la doctora Telma Aldana Hernández. Ella es la fiscal general de Guatemala. Vamos a conversar sobre sus experiencias tan especiales porque fue nombrada, por ejemplo, en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina como fiscal general. El presidente en estos momentos está preso. Igualmente, la vicepresidenta Roxana Baldatti. Muchísimas gracias por atendernos, doctora. ¿Qué es la vida para usted? Muchas gracias por la entrevista, Fernando. La vida para mí es cada día, cada momento, y que ese momento se realice cumpliendo con nuestras funciones si trabajamos para el Estado, cumpliendo con nuestro deber si trabajamos para empresas privadas, conviviendo en familia y tratando de hacer el bien siempre. ¿Por qué esta pregunta al inicio de una entrevista? Porque ha recibido amenazas la doctora fiscal general de Guatemala. Es por esto que inicié con este interrogante. Sí, efectivamente, nos dimos cuenta en el Ministerio Público de Guatemala, a través de métodos especiales de investigación, que hay una planificación para atentar en mi contra, lo que ha implicado tomar esquemas de seguridad bastante rígidos, y que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unas medidas de seguridad, las cuales ya fueron otorgadas, de tal manera que mi seguridad está bajo la responsabilidad del gobierno de Guatemala. Usted fue nombrada fiscal y es una autoridad absolutamente independiente, aun cuando haya jurado con la presencia del expresidente Otto Pérez Molina. Sí, yo siempre he dicho en Guatemala que cuando se dio mi juramento y tomé posesión del cargo como fiscal general de la República, estaba el entonces presidente Otto Pérez Molina, pero que yo no juré ante él, sino que yo juré ante la Constitución Política de la República. ¿Era amiga del presidente Otto Pérez Molina? Digamos que amiga no, pero sí tuve relación con él a partir de que yo fui presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cuando él inició su mandato como presidente de la República, y entonces tuvimos una relación muy cordial, muy armónica, y a partir de entonces él me conoció. Yo tuve una entrevista en el 2014, en abril, con el expresidente Otto Pérez Molina. En esa entrevista, él decía que salía de una reunión con el presidente Barack Obama. Hablaron sobre las aduanas entre los países de Centroamérica y él decía con orgullo que habían establecido un vínculo, una relación que iba a generar transparencia. 2 días después vino la investigación y apareció como uno de los miembros de esta línea, de esta cadena de corrupción. ¿Qué piensa usted con estos antecedentes? Que es lamentable, lo he dicho siempre en Guatemala, es lamentable que un presidente de la República a su vez dirija una estructura criminal. Hace mucho daño a un país. Y que haga ese anuncio de que tienen las aduanas más transparentes, por ejemplo, y que en esos instantes se constituía en la primera en la región. Claro, es el doble discurso y la doble moral que no debe de existir. Un presidente está para servir al pueblo, para trabajar por los intereses de la ciudadanía y no para servirse a sus intereses personales. ¿Qué es lo que pasaba en Guatemala desde hace muchos años? Recordemos que con el presidente Álvaro Colón también ya hubo, por ejemplo, el suicidio de un empresario que dejó ahí un video y culpaba a terceras personas. ¿Por qué tuvieron que llegar hasta las Naciones Unidas para crear la CICIG, esta comisión en contra de la impunidad en Guatemala? Fue en el año 2006 que el propio gobierno guatemalteco de aquel entonces llegó a Naciones Unidas y pidió apoyo para luchar contra aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco. Sin duda, aquel gobierno reconoció la necesidad de una lucha frontal
contra la criminalidad. Naciones Unidas atendió ese requerimiento de Guatemala y ahora estamos usando ese mecanismo internacional que es la CICIG para apoyarnos en la lucha contra estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco. Tiene valor el que hayan llegado a ese planteamiento ante las Naciones Unidas, pero usted ha estado en el sistema de justicia. Una frustración quizá que las propias autoridades y con las leyes guatemaltecas no se pueda sancionar y parar la corrupción en un país pobre como tantos otros de América Latina. Yo lo veo en positivo, reconocer el propio Estado que la criminalidad es tan grande, que se requiere apoyo, que se requiere el mecanismo de la cooperación internacional, es un acto de valor, y un acto de valor que hoy da sus frutos. ¿En estos momentos las autoridades están sometidas a esa comisión o trabajan en paralelo? La Comisión Internacional contra la Impunidad es un mecanismo de apoyo al trabajo del Ministerio Público, y en ese sentido trabajamos dentro de ese marco del convenio internacional firmado por el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas. La Comisión Internacional contra la Impunidad apoya al Ministerio Público, pero es el Ministerio Público el que dirige la investigación conforme la ley guatemalteca y la persecución penal. Ya dentro del proceso judicial, el Ministerio Público acusa, la Comisión Internacional actúa como querellante adhesivo. Bien, tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos dialogando con la Fiscal General de Guatemala. Retornamos. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. El señor Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, ha pedido asilo político, está en Nicaragua, acusado también por actos de corrupción, de tal forma que lamentablemente pues esto se disemina por todos los países. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Yo estimo que cualquier persona debe someterse a procedimientos de su país y no evadir estas acciones e investigaciones, sino al contrario, permitir o aprovechar el sistema de justicia con el debido proceso, el derecho de defensa, de demostrar su inocencia, o bien los ministerios públicos de demostrar la culpabilidad y la responsabilidad. Pero evadir a un sistema de justicia no es sano ni ayuda a nadie. No cabe esto de que pidan asilo político porque al final, luego de ser acusados como corruptos, lo que dicen es somos perseguidos políticos. Yo creo que hay que diferenciar entre una persecución política que se puede dar y actos de corrupción que no pueden ser motivo de una persecución política. Son cuestiones absolutamente diferentes. ¿Hubo posibilidades de fuga o intentos por parte del expresidente Otto Pérez Molina? Que yo tenga conocimiento, no. ¿Qué se vio en la vida del expresidente y de todo su entorno? Un enriquecimiento, porque se dice que, por ejemplo, la tos no se puede ocultar, el dinero tampoco. Sí, pudimos detectar, de acuerdo a nuestras investigaciones, que se adquirieron helicópteros, lanchas, inmuebles y otro tipo de bienes de manera ilícita. Doctora, la independencia de los poderes es algo que no se puede tocar, pero hay varias naciones en Latinoamérica, sus ciudadanos denuncian que no hay esa división de poderes.
Recordemos, desde la época de Montesquieu, la división de poderes vista como los pesos y contrapesos que deben de regir a un Estado, que no puede ser autoritario ni totalitario, porque las sociedades democráticas deben de aspirar a la existencia funcional y autónoma e independiente de los 3 poderes del Estado. Hay países que tienen 5 poderes como Taiwán. Lo importante es entonces que exista ese peso y contrapeso, y los poderes pueden coordinar sus actividades, pero son independientes uno del otro y son autónomos para garantía de la población. En Guatemala se dio toda esta convulsión a pocos meses de las elecciones. Hubo elecciones, hay un presidente. En estos momentos, ¿hay visos de corrupción en el actual gobierno o no? La corrupción, desafortunadamente, es un fenómeno que no podemos asegurar que esté erradicada, y pareciera que algunos funcionarios no han entendido el mensaje de la lucha contra la corrupción en Guatemala. No puedo asegurar si hay o no corrupción. Lo que sí puedo asegurar es que si llegamos a detectar algún caso, lo vamos a investigar como corresponde. Pero sería un absurdo si es que cometen actos de corrupción cuando han visto que las más altas autoridades de ese país, de manera ejemplar, han sido castigadas con la prisión. Claro, sería un total absurdo y estaría en contra del mandato de la población que se ha expresado en las calles con las manifestaciones y se expresa en las redes sociales en su total oposición a cualquier acto de corrupción. El papel que ha jugado la juventud ha sido muy importante en Guatemala. Los chicos lo que quieren es transparencia. Yo creo que en Guatemala ya es momento que los jóvenes asuman su rol en la sociedad y que velen por nuevas prácticas, particularmente desde la política. Me parece que la política tradicional ya debe ceder el espacio a las juventudes y bueno, el reto será entonces de los jóvenes de construir o reconstruir un país, un nuevo amanecer para Guatemala, un país diferente, donde la razón del gobierno sea el pueblo. Si alguien se ve mencionada o mencionado, un funcionario de alto nivel, como el caso, por ejemplo, de la fiscal general de Guatemala, ¿cuál sería su decisión? ¿Continuar en el cargo, seguir con el poder en el manejo de la justicia o renunciar? Creo que los fiscales generales somos muy susceptibles a campañas de desprestigio y en ese sentido cada fiscal general debe de analizar su propia situación, saber cuál es su rol, pero en mi caso yo tengo lista mi renuncia todos los días. No me preocupa que me pidan la renuncia del presidente o cualquier persona con justificación, desde luego, inmediatamente presento la renuncia. ¿Cuántos años tiene usted en la función judicial? Son 4 años de mandato de fiscal general. Llevo y antes en la Corte Suprema. Y 24 años en los tribunales. Tenemos que hacer un corte comercial. La verdad, para nosotros un honor tener este diálogo con la fiscal general de Guatemala por todo lo que ha acontecido en ese país. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además
por su moderna infraestructura. Amigos, estamos en el último bloque en este diálogo con la doctora Telma Aldana, fiscal general de Guatemala. Doctora, hemos hablado de las vicisitudes que ha pasado Guatemala, pero están trabajando y debo reiterar, es ejemplar lo que han hecho, han pedido la ayuda de las Naciones Unidas, aspiraríamos que en otros países ocurra lo propio, porque vemos cómo se diluyen los recursos del pueblo, van a parar en manos de corruptos y la gente no tiene para hacerse atender, para recibir una medicina, una educación adecuada o servicios fundamentales. Eso es lo que sucede lamentablemente. Quisiéramos que nos diga si será factible que en algún momento se extienda ese trabajo de la Comisión y hagan conciencia a los países de que es necesario pedir ayuda, no pensar que sus sistemas son tan fuertes y no vulnerables y que se puede, por ejemplo, con ese monstruo de la corrupción. Yo creo que me puedo referir solo al caso de Guatemala por respeto a la soberanía de otros países, pero sí puedo hablar de la experiencia guatemalteca, de cómo el mecanismo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, con el apoyo de Naciones Unidas, ha dado excelentes resultados. Desde luego que se requiere la voluntad política del Ministerio Público también, para trabajar de la mano, trabajar coordinadamente y por supuesto la voluntad de quienes dirigen nuestro país para que este mecanismo internacional pueda funcionar, porque en principio CICIG estaba para un plazo de 2 años en Guatemala, esto fue desde el año 2006-2007 y se ha extendido durante varios años para utilizar esa experiencia de investigadores de la Comisión y fundamentalmente para lograr el traslado de capacidades de la Comisión Internacional contra la Impunidad al Ministerio Público y al sistema de justicia del país. ¿Qué pasa con esos gobernantes que una vez que dejan el poder quieren que continúe su esposa o los hijos? ¿Qué síntoma genera esto? Porque es muy común y estamos viendo en Centroamérica. En Guatemala ocurrió, hasta se divorció la esposa del esposo para poder ser candidata a la presidencia de la República, y ahora vemos una candidata a la vicepresidencia en Nicaragua junto a su esposo Daniel Ortega. ¿Qué piensa una fiscal como usted sobre estos hechos? En el caso de Guatemala, yo insisto, me refiero solo a Guatemala porque ese es mi país y puedo hablar con libertad. Me parecería que es inmoral que un presidente quiera dejar a su familia luego de que él ya no esté en el poder. Me parece que es inmoral en la medida en que la Constitución política de la República de Guatemala no lo permite. Es inmoral y es ilegal en Guatemala. No sé si he molestado con estas preguntas, pero quería aprovechar a una persona que en la práctica ha demostrado que fue quien juramentó cuando estaba un expresidente gobernando y que ese expresidente ahora está en la cárcel. Es por esto que me he atrevido a hacer todas estas preguntas, pero no con el ánimo de molestarla. Sí, Fernando, muchas gracias. Yo trato de referirme siempre al caso guatemalteco, que puede servir como una buena práctica a otros países, o bien conocer los errores que hemos cometido para que en otros países no suceda lo mismo. Y en términos generales, creo que nuestra región de América Latina debe de luchar contra la corrupción. Todos los gobernantes de nuestra región deberían de ser abanderados en la lucha contra la corrupción, porque nuestros pueblos parece que están despertando y parece que no se está tolerando más la corrupción. Me da la impresión también de que no es solo el caso Guatemala, el caso Brasil, sino que es generalizado por nuestros pueblos de no tolerancia a la corrupción. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Agradecemos también a la Cámara de Industriales por habernos acogido aquí para este diálogo con la Fiscal General de Guatemala. Nos volveremos a ver la próxima semana en su espacio Fernando Aguayo América.